Hola, ¿qué tal traders? Vamos aquí de nuevo a mirar qué ha pasado con el precio del oro. Como lo venimos viendo en el anterior video, este video les va a gustar mucho porque a ustedes les va a empezar a abrir la mente de cómo podemos generar excelentes ganancias, como las hice en el anterior video, de más de $2.000, ¿ok? Entonces, fueron $2.000 en los cuales quedaron en el bolsillo y nos permitió a nosotros poder generar esas ganancias en pocos minutos. Aquí entra mucho la parte psicológica, es decir, nosotros debemos saber cuándo debemos esperar los precios, cuándo debemos entrar, cuánto dinero vamos a estar buscando en el trade, cuánto dinero estamos dispuestos a perder. Entonces es un grupo de cosas en las cuales nosotros tenemos que tener muy previstos, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tener en cuenta que todo es por medio de una planificación, todo es esperando qué está haciendo el precio, viendo el gráfico con el fin que es como un libro que nos va a permitir a nosotros poder saber qué nos podemos estar anticipando, ¿sí? Para nosotros generar esas ganancias tan brutales como las que hicimos en el anterior video. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en la parte de arriba de la descripción y ahí lo puedes estar viendo. Enseñé mucho el paso a paso con el fin de que ustedes también lo puedan aprovechar. ¿Ok? Vamos a irnos en estos momentos al gráfico para que ustedes puedan estar viendo de qué manera podemos estar generando en estos momentos ganancias y qué podemos estar esperando en el mercado. Estamos en el par del dólar con el oro, aquí como lo pueden ver en una temporalidad de 15 minutos y vamos aquí a trazar una línea de tendencia que fue la que tuvimos anteriormente, ¿ok? Si mal no recuerdo fue aquí, ¿ok? Vamos a trazarla bien, vamos a alargarla acá, ya les digo por qué. Y aquí fue donde nosotros tomamos ganancias. Si no han visto el video, se los recomiendo que lo miren. Y aquí en esta zona fue donde tomamos ganancias. El precio siguió cayendo y pudimos haber generado muchísimo más, pero nos llevamos muy buen billete, ya que supimos cuándo tomar ganancias y esperar al mercado a ver qué otras confirmaciones nos está dando. ¿Por qué hablo de confirmaciones? Porque lo mismo vamos a hacer acá. Estamos viendo en estos momentos una tendencia a la baja. Hay que tener cuidado porque el precio está cayendo y podríamos estar teniendo un movimiento en el cual podríamos continuar nuestra caída. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que no quiero decir que no podamos estar en movimientos en long, porque esto puede estar haciendo alguna confirmación para poder seguir cayendo y en esas confirmaciones también podemos estar aprovechando oportunidades en long. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos estar observando una nueva línea de tendencia que la podemos estar trazando juntando estos puntos que nos está formando el precio acá. Aquí ya el precio nos está haciendo un rompimiento, el cual me parece muy interesante que ustedes lo tengan muy previsto. Si pueden trárselos en sus gráficos porque aquí el precio sube, rompe y puede hacer algún movimiento y volver a bajar acá para que nosotros podamos tener alguna confirmación y continuar nuestro movimiento al alza. Ténganlo muy presente, ya que se ve muy bonita esa oportunidad y ya les explicaré cómo podemos estar aprovechando ese movimiento. Aquí si nosotros nos vamos un poquito más atrás del gráfico, podemos estar viendo aquí una línea de tendencia adicional, juntando estos dos puntos, este con este, y tiene relación con esta zona. Fíjense que los dos puntos que tenemos con el soporte anterior que teníamos acá, que ahora es una resistencia, esta resistencia que traemos desde más atrás, puede ser que este punto aquí, esta zona, pueda ser una zona clave en la cual el precio puede estar rebotando y cayendo, ¿ok? Otra zona en la cual podemos tener como referencia es esta, donde tengo la línea punteada, ya que fíjense los puntos que tenemos claves aquí, aquí, aquí y aquí. Son zonas en las cuales nos está mostrando el gráfico, también en la parte de atrás también, que nos está mostrando una resistencia. Anteriormente pudo servir de soporte, ahorita sirvió de resistencia. Es decir, el precio puede estar pegando acá y volviendo a caer. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, ya teniendo esta lectura del gráfico, ya tenemos una perspectiva de que el precio podría estar subiendo y nosotros podremos estar operando el mercado en long, ¿ok? Pero no es de entrar en esta zona, no es de que, ay, listo, ya vi la oportunidad, ya debo entrar, ya, bueno, voy a salir en ganancias, eso se va a ir de una vez para arriba y generé ganancias y me llevé a la casa miles de dólares. No, cuidado con eso. Ahí es donde nosotros perdemos, porque no somos pacientes, no esperamos las oportunidades. Aquí el precio pudo haber ya dado ganancias en este rompimiento, porque aquí rompió esta resistencia y confirmó, fíjense, rompe, confirma y se va. Ahí ya pudimos haber tenido alguna operación pequeñita en donde la podemos estar marcando de esta forma. Aquí entramos, vemos un stop loss y aquí ya podemos haber hecho un 1 a 1.
por decirlo así, y salimos del gráfico. Pero ahora vamos a irnos por una operación más larga, con un porcentaje más amplio. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a esperar que el precio caiga, nos confirme y tengamos el mejor punto de compra. Recuerden que nosotros compramos ese en oferta. Cuando el precio cae, es como si estuviéramos comprando los activos a un menor precio. Eso es lo que a nosotros nos interesa, comprar barato y vender caro. Así de sencillo, eso es el trading. Entonces, ¿qué podemos estar esperando? Tracemos líneas de tendencia nuevas que puede estar mostrándonos el gráfico, y aquí el precio puede estar como lleva este movimiento, subió, rompió, se puede mantener un poco acá, hacer algún movimiento en falso, caer acá, y aquí ya nosotros podemos estar pensando en una entrada, ¿ok? Pero mucho cuidado, nosotros aquí podemos ya estar planteando una entrada con toma de ganancias aquí en la parte de arriba donde tenemos esta zona de resistencia y teniendo un stop loss por debajo de esta línea de tendencia. Pero ¿qué pasa si el mercado, como muchas veces lo hace, y hay que tener muy en cuenta eso, hace un movimiento en falso, llega acá y hace otro movimiento en falso, y luego sí se va a nuestra toma de ganancias, pero con nosotros afuera? ¿Qué podemos hacer ante eso? Recuerden lo que hizo acá. El precio cae, hace un movimiento en falso y luego sí se va para arriba. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Los movimientos en falso nos pueden estar tomando ese stop loss dejándonos por fuera, y lo que nosotros no queremos es eso. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ser más conservadores. Recuerden que estamos en una tendencia bajista y los movimientos de estos en falso que les estoy mostrando son muy habituales porque todo es manipulado. Nosotros no tenemos el poder de manipular estos mercados. Aquí se mueven millones y millones de dólares al día, en cada minuto, horas, lo como ustedes lo quieran ver. Entonces no tenemos el poder de nosotros mover si acaso un poquito el gráfico. Entonces nosotros somos unas hormiguitas muy pequeñas, pero nosotros nos podemos llevar excelentes ganancias si sabemos planificar de forma correcta, planificar de una forma muy sencilla, pero de forma inteligente, ¿ok? Y con mucha paciencia. Recuerden que en el trading lo principal es la parte psicológica. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a hablar en otros videos futuros sobre la parte psicológica, sobre cuánto debo entrar en cada trade, cómo debo comportarme en cada trade, si debo salir, si debo aguantar, si debo tomar ganancias, si debo, bueno, son infinidades de videos que podemos estar haciendo. Y si tienes algún video en especial que quieras que hagamos, me escribes en la cajita de comentarios y con mucho gusto podemos empezar a hacer un video acerca de ese tema, ¿ok? Entonces, seguimos aquí, nuestro stop loss no lo podemos dejar acá, estamos arriesgando mucho nuestra entrada. Muchas personas pueden poner este stop loss acá, pero esto es lo que pueden estar pensando los grandes inversionistas. ¿Qué pasa? Que ellos se imaginan que nosotros vamos a tener el stop loss aquí por debajo de esta línea de tendencia. ¿Y qué quieren ellos? Estallarnos nuestro stop loss, dejarnos por fuera, quedarse con nuestro dinero y ahí sí irse para arriba. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pongamos un stop mucho más amplio. Podemos estar mirando que este punto que tenemos en la parte de abajo, que es este, nos puede estar sirviendo como referencia, como un soporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos el stop loss por debajo de ese soporte, a pesar de que no podamos estar generando las mismas ganancias que querríamos, pero estamos más a la fija, más seguros, porque el stop loss está ayudándonos a que el precio se pueda empezar a mover de una mejor manera y que este movimiento en falso no nos saque, porque esto en cualquier momento puede hacer un movimiento muy rápido. Ya voy a mostrarles cómo. Vamos a poner acá, vamos a poner acá. Vamos a borrar esto. Y el precio puede estar llegando, haciendo un movimiento, caer acá y hacer ¡pa! Tan, y se fue. ¿Listo? Pero al hacer este movimiento rápido, no tenemos posibilidades de nosotros quitar rápido el stop loss para poderlo ajustar. Y aquí ya nos sacó el mercado. Y luego el precio se fue tranquilito a la parte de los profits. Nos deja por fuera, la gente feliz cuando dejas tu stop loss más abajo y no te sacó. Pero los que no lo hicieron así se quedan por fuera, intentan vengarse del mercado, también pueden estar teniendo más fallas, y por eso es que es mejor trabajar de forma inteligente. ¡No más! ¡No más! Debemos esperar el precio a que caiga. Por eso les digo, no es momento de entrar. En ese momento está cerrado el mercado. Debemos esperar hasta día y medio, ya prácticamente lo que nos queda, para poder empezar a esperar a que el precio caiga a nuestra zona. Ahí sí entramos, dejamos un buen stop loss, hacemos nuestras cuentas bien de cuánto estamos dispuestos a perder por la operación y dejarla correr. ¿Ok? Entonces fíjense cómo en pocos minutos ya podemos tener un análisis previo a lo que puede estar haciendo el oro. ¿Listo? Ya si en dado caso nos revienta el stop loss, vamos a empezar a analizar el gráfico de otra forma para saber cómo vamos a
recuperar esas pequeñas pérdidas que tuvimos. Pero ojo, el stop loss no puede faltar. El stop loss está para la ayuda de ustedes, es su salvavidas, con el fin de que si se les estalla el stop loss, ustedes ya tengan controlado lo que es esa pequeña pérdida. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a tener en cuenta que esto va a ser una serie de videos en los cuales vamos a estar mostrando cómo se va formando el precio en el oro. Vamos a empezar a mirar otros pares, vamos a mirar los criptos de nuevo, vamos a mirar con el fin de que ustedes empiecen a tener una mejor perspectiva, una nueva forma de ver los gráficos, de una forma muy sencilla y con el fin de que ustedes estén generando ganancias constantemente. Recuerden, en el trading siempre van a haber pérdidas y siempre van a haber ganancias, a veces break-even, porque nosotros podemos empezar a subir el stop loss, o si vemos que ya el gráfico no se está comportando como nosotros quisiéramos, salir en break-even también es muy bueno. Es decir, no ganamos ni perdemos, salimos mejor de la operación y esperamos nuevas oportunidades. Entonces, mucho ojo con eso. En el trading hay que trabajar de forma inteligente, no acelerarnos, esperar las entradas, entrar, salir, pero de forma paciente, ¿ok? Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal. Voy a traerles muy buenos videos. Vamos a seguir viendo cómo se comporta el precio del oro. Vamos a ver cuántas ganancias podemos estar generando. Y si no te has suscrito, suscríbete, y cualquier comentario que tengas, por favor, en la cajita de comentarios, y dale like al video para que llegue a muchas más personas y ellos también puedan aprovechar toda esta información. Podamos compartir información con todos ustedes. Y ojo con esto, voy a traerles muy buenas sorpresas en el canal para que no se pierdan los siguientes videos, y vamos a empezar a hacer en vivos con el fin de que ustedes puedan hablar conmigo directamente, poder analizar los gráficos que ustedes quieran que miremos, y así ustedes empiezan a tener una nueva visión de lo que ustedes están viendo del gráfico, les pueda dar una mejor perspectiva o les pueda ayudar a ver qué puede estar pasando con el precio. Digamos que ya está atrapado en una operación, miremos qué puede estar pasando, qué puede estar ocurriendo, y así ustedes empezar a tomar decisiones. Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y no olvides darle like, y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.